para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Seguimos en la serie viendo a Jesús en todos los libros de la Biblia. Recuerde que estamos en esta serie que con el pastor le ha parecido a bien de que enseñemos a Jesús en cada libro de la Biblia en estos cultos de familia. Así que cuando tenga Éxodo en el capítulo 12, versículos del 1 al 14, deme un fuerte amén. El tema del mensaje de esta mañana: Cristo nuestro Cordero Pascual. Así dice el Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder predicar una vez más tu palabra. Yo te ruego, Señor, que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos, que perdones mis pecados, que mis pecados no estorben. También oro por los hermanos acá reunidos y los amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales, que tú, Señor, prepares su corazón. Dales una mente receptiva, dales un corazón, Señor, blando, un corazón suave que pueda retener esa palabra con amor. Que seamos, Señor, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Uno de los problemas con los que nos encontramos en este tiempo es que las personas solo quieren creer que Dios es amor. Solo quieren creer que Dios es misericordia, que Dios es gracia. Pero cuando usted le habla que Dios es ira, que Dios es fuego consumidor, que Dios es justo y que no va a tener por inocente al culpable, prefieren no creer. Les cuesta pensar y decir: no, es que Dios es amor, Dios es todo amor. ¿Cómo es posible que Dios pueda castigar a sus hijos?
La Pascua, hermanos, este evento de la Pascua, acá en Éxodo, nos permite ver tanto la misericordia que recibieron los israelitas, como también nos deja ver el juicio que recibieron los egipcios. Mire, hay dos caras en el juicio de Dios. Por un lado está la misericordia y por el otro lado está la ira de Dios. Los israelitas también eran culpables. Ellos eran merecedores de juicio, habían pecado, no solo como nación, sino personalmente. Ellos merecían juicio, pero a Dios le plació darles misericordia. En Egipto ellos se habían entregado a la idolatría. En Josué capítulo 24, versículo 14 leemos: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero Dios decidió darles misericordia y les proveyó un sustituto, el Cordero Pascual. Pero aquí en este pasaje podemos ver tanto la gracia, la misericordia, pero también podemos ver la ira de Dios que está siendo aplicada al pueblo egipcio. Mire en los versículos del 29 al 30 de Éxodo 12, voy a leer la traducción lenguaje actual. A la medianoche Dios les quitó la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Murieron todos, desde el hijo mayor del rey que habría de reinar después hasta el hijo mayor del que estaba preso en la cárcel. También murieron todas las primeras crías de todos los animales egipcios. Esa noche se levantaron el rey y sus consejeros y los egipcios y lloraban a gritos, pues no había una sola casa donde no hubiera un muerto, un hijo mayor. Hermano, Egipto recibió la justa ira de Dios. Y a esa ira, hermano, es la que se va a enfrentar todo aquel que no cree en Cristo. Es a ese Dios justo, a ese Dios airado que se va a enfrentar todo aquel que decide no creer en Cristo como su Señor y Salvador. Mis hermanos, el mayor problema al que se va a enfrentar todo hombre no es la economía, no es la recesión, no es que todo está caro, no es que hay problemas familiares, no es que hay enfermedades, quizás ni una enfermedad grave es el mayor problema al que nos vamos a enfrentar. El mayor problema al que se va a enfrentar el hombre es morir sin Cristo. Porque todo aquel que muera sin Cristo va a recibir el juicio de Dios. Déjeme ponerle un poco de contexto. Esta mañana estuvimos viendo un poco el contexto de Éxodo, pero déjeme recordarle. Los israelitas emigraron a Egipto en tiempos de José. Dios los guardó ahí de esa gran hambruna que vino. Y al principio ellos disfrutaron del favor, disfrutaron de la hospitalidad de los egipcios, disfrutaron las comodidades, pues José se había convertido en el primer ministro del faraón. Y ahí en Egipto, el Señor comenzó a multiplicar a Israel. Dice Éxodo en el capítulo 1, versículo 7, que fueron aumentados, que fueron fortalecidos en extremo. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, esa relación de amistad cambió y los egipcios consideraron a Israel como una amenaza. Y dice el versículo 8 que había un nuevo rey que no conocía a José. Entonces pensaron que Israel se iba a volver más fuerte que ellos, entonces comenzaron a oprimirlos, comenzaron a cobrarles tributos, les comenzaron a poner más trabajo y construyeron, ellos dice ahí que construyeron las ciudades de almacenaje. Los estaban oprimiendo tanto, pero mientras más los oprimían, el Señor más los multiplicaba y crecían más. Entonces Faraón ordena la muerte de los niños varones, todo hijo varón. Y aunque quizás en ese momento podían pensar que Dios ya los había abandonado, quizás en ese momento pudieron pensar
que la promesa que Dios le había dado a Abraham de hacerlos de ellos una gran nación, de darles una tierra, de darles protección, de darles bendición, había llegado hasta ahí. Porque estaban muriendo esclavizados, siendo oprimidos, trabajando como esclavos, y estaban matando a sus hijos de tal manera que ya no iba a haber más descendencia. Y quizás en ese momento ellos pensaron, hasta aquí llegó esto. Quizás Dios se olvidó de la promesa. Pero a través de esta liberación el pueblo iba a entender que Dios se mantiene fiel a su pacto, que Dios se mantiene fiel a sus promesas. Hermano, y nosotros también podemos entender que Dios es fiel. Hay ocasiones quizás en que pensamos, quizás Dios se ha olvidado de mí. Pasamos momentos de dificultad. Yo no sé usted, hermano, yo he pasado momentos de dificultad. Y a veces llegan pensamientos un poco raros y uno dice, Señor, como que te has olvidado de mí. Pero luego, cuando vamos a la palabra, somos fortalecidos y podemos ver que Dios sigue siendo fiel, aún en circunstancias adversas. Aún cuando estamos desesperados. En el capítulo 5 de Éxodo, Moisés está frustrado, desesperado, y mire cómo le habla. Él llega ante Dios y pone una queja. En ese capítulo 5, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante Faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Quizá miraba todo el dolor del pueblo de Israel y él decía, pero Señor, tú no haces nada para rescatarlos. El pueblo está oprimido, el pueblo está sufriendo, y ahora que yo he venido, es aún peor. Quizás, hermano, esos momentos de frustración también han llegado a nuestra vida. Señor, ¿por qué este problema? Señor, tengo esta enfermedad, y tú, Señor, como si no me estás viendo cuánto sufro. Quizás podamos llegar a pensar, este es el fin, así como le pasó al pueblo. Pero a través de la liberación de este pueblo podemos aprender que aunque nosotros, hermano, aunque muchas veces no entendemos lo que está pasando, Dios sigue obrando para nuestro bien en nuestra vida. Quizás no entendemos lo que pasa, pero Dios sigue obrando. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento. Él sigue obrando en nuestra vida. Y al final de todo será para nuestro bien. Y yo, hermano, no sé, yo le decía esto a los hermanos en la mañana, yo no sé por lo que usted está pasando. Dios conoce nada más los corazones. Aquí todos venimos sonrientes. Aquí todos nos vemos bien, felices. Cada quien sabe los problemas que tiene. Muchas veces podemos llegar a pensar que quizás somos nosotros los únicos que estamos pasando dificultades, porque no conocemos las dificultades que tiene otro. Cuando nosotros, mire hermano, cuando usted está en una dificultad y usted va a un hospital y pasa por el hospital, usted se da cuenta que hay otros que están peor que usted, que tienen peores dificultades. Cuando usted escucha las noticias y mira cosas, gente sufriendo, usted dice, pero él está peor que yo, si lo que yo estoy pasando no es nada. Todos pasamos dificultades, en algún momento de nuestra vida pasamos dificultades, pero lo que debemos de aprender es que Dios, en medio de la dificultad, lo que debemos de entender, que Dios sigue siendo fiel. Mire cómo le responde el Señor a Moisés. Moisés dice, Señor, tú no haces nada. Pero en el capítulo 6, versículo 1,
al 3, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios le dice a Moisés: voy a sacar a este pueblo de Israel de Egipto con grandes juicios, con grandes prodigios, de manera que los egipcios iban a entender que Dios es todopoderoso. Los egipcios iban a entender que Dios es el soberano del cielo y de la tierra a través de las plagas. Y no solamente iba a entender los egipcios, sino que también iba a entender Israel. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, leemos: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Los juicios que Dios lleva a cabo serían en cierto modo contra los dioses egipcios. De modo que Él enseñaría una lección a Egipto y a Israel. Porque recuerde que Israel había estado tanto tiempo ahí que no solamente se había acomodado a la cultura, sino que también se había acomodado ya a la religión, a las costumbres de los egipcios. Y los egipcios eran idólatras, y entonces el pueblo también había caído en esa idolatría. Pero ahora iban a entender quién es el soberano. Ahora iban a entender a través que Dios comienza a castigar cada una de las deidades falsas que tenían los egipcios. Y recuerde que cada plaga iba subiendo de intensidad, iba en ascenso, desde volver el río en Nilo, desde volver el Nilo en sangre, a los mosquitos, los piojos, las ranas, úlceras, hasta llegar a la muerte del primogénito. La Pascua, hermanos, es anunciada desde el capítulo 11. Miremos los versículos del 1 al 6. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni habrá jamás. Con este contexto en mente, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Mire, hermano, la liberación de la esclavitud en Egipto, la liberación del paso del ángel de la muerte, era tan significativo que Dios le dijo a Israel que rehicieran su calendario. El nuevo año comenzaría ahora, en el mes de su redención. Esta era una forma de decir: todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Mi hermano, Dios siempre nos da un nuevo comienzo. Cuando nosotros fuimos salvos por gracia, cuando Jesús vino a nuestra vida, nos dio una nueva vida, todo diferente. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios siempre nos da un nuevo comienzo. Así que creo que nosotros deberíamos de tener en mente siempre el día que nacimos de nuevo. No solo la fecha de nuestro cumpleaños, sino el día que nacimos de nuevo, porque fuimos redimidos de la esclavitud, del pecado y de la condenación eterna.
Charles Spurgeon dice, la crónica de una nación comienza desde el día que se postraron a los pies de Jesús. Hermano, su historia, mi historia comenzó desde el día que nos postramos a los pies de Cristo. De ahí comienza la historia. No solo de una nación, sino también personal. Israel tenía que recordar siempre ese día de redención, ese día de su salida de Egipto, ese día que fueron guardados de esa 10ª plaga, porque ellos merecían también. Dice el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículos 3 al 6, de aquí en adelante hasta el versículo 14 va a comenzar a dar las instrucciones para la Pascua. Les va a decir cómo seleccionar el animal, cuándo sacrificarlo, lo que tienen que hacer con su sangre, cómo lo van a comer. Todo este sacrificio, mis hermanos, es tipología de Cristo. Apunta directamente a Jesús. Dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. La tradición rabínica decía que eran mínimo 10 personas o máximo, eso lo dijeron después, mínimo 10 personas o máximo 20 personas para un cordero. El animal, dice el verso 5, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice el versículo 5 que el animal será sin defecto. Cualquier defecto que tuviera lo hacía inadecuado para el sacrificio. Pedro dice que la sangre de Jesús es preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el verso 6 que sería inmolado entre las 2 tardes. Según el historiador Josefo, era costumbre en su época sacrificar el cordero a las 3 de la tarde, y esa fue la hora del día en que nuestro Señor Jesucristo murió. Mis hermanos, nada de esto era al azar. Cada uno de los pasos que ellos tenían que seguir fueron cumplidos en Cristo. Dice Lucas capítulo 23, versículos 43 al 46, nueva traducción viviente voy a leer. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Todo se cumplía en nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, miles y miles de sacrificios que se hicieron apuntaban a Cristo. Esos sacrificios, hermanos, solo podían cubrir los pecados del pueblo, pero el sacrificio de Cristo quita. Por eso Juan el Bautista dice ahí el Cordero de Dios, no el que cubre, sino el que quita el pecado del mundo. Dice el versículo 7, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Debían de tomar la sangre y ponerla con el fin de marcar el exterior de la puerta, el marco de la puerta. La idea es, cuando venga el juicio, cuando venga el ángel de la muerte, iba a ver la marca de la sangre y entonces iba a pasar. Iba a ir de paso. Y esto le mostró al pueblo que aunque ellos habían sido librados de las primeras 9 plagas, esta plaga también los iba a tocar a ellos si ellos no ponían la sangre. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y les proveyó un sustituto, ese cordero. Y lo mismo nosotros, hermanos.
Nosotros éramos merecedores de juicio, pero Dios proveyó el Cordero para que nosotros seamos salvos. La sangre del Cordero en la puerta iba a hacer que el ángel de la muerte pasara de largo. Por eso se llama Pascua, porque el juicio de Dios pasó de largo por todos los hogares marcados con la sangre del Cordero. Cuando estaba estudiando esta porción, pienso que quizás pudieron haber algunos que dijeran, pero poner sangre, no creo que sea tan así eso. Quizás si no creyeron, murieron, porque este era un acto de fe. Lo mismo pasa en nosotros hoy en este tiempo. La gente dice, no, Dios es amor. Yo no creo en un Dios de juicio. Yo puedo vivir tranquilamente y si no hago daño a nadie, yo puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando yo no me meta en nada y la gente piensa que porque van a vivir una vida moralmente correcta, entonces tienen acceso a Dios y que no pasa nada. Pero un día se van a encontrar con Dios y se van a encontrar con el juicio de Dios, porque Dios ya nos ha provisto el único camino por el cual el hombre puede ser salvo, y es Jesucristo. No hay ninguna otra forma. Mire, las personas hoy en día siguen renuentes, porque piensan, no pasa nada. Todos aquellos que estén sin Cristo y mueran en esa condición van a ir una eternidad al infierno. Esa es la realidad de las Escrituras. Pero los que estamos en Cristo, Dios nos ha redimido y nos ha dado vida. Y vamos a vivir una eternidad con Él. No porque nosotros seamos mejores ni porque lo merezcamos, sino simplemente por su gracia y por su misericordia. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más, y lo cantamos nosotros acá, ya no hay más condenación. Por eso, mis hermanos, yo le decía al inicio de este mensaje que el mayor problema del hombre no es la falta de dinero, no es una enfermedad grave. El mayor problema del hombre es que es enemigo de Dios. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre él. Por eso el llamado en esta mañana a los que nos escuchan, o si alguien estuviera aquí que no está seguro, corra a Cristo en arrepentimiento y fe. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es nuestra reconciliación con el Padre. Dice Hebreos capítulo 3 versículo 15, si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. 2 Corintios 6:2 dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de tu salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Versículos 8 al 11 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. El Cordero de Pascua debía ser comido en fe, confiando en la liberación prometida, confiando en que Dios los iba a librar del ángel de la muerte y que iban a salir de inmediato. Mire lo que dice el versículo 11, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Mi hermano, la fe era esencial para la celebración de la Pascua. Hebreos 11:28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Y el versículo 11 de Éxodo 12 termina diciendo, es la Pascua de Jehová.
Y era la Pascua de Jehová en el sentido de que Él proveyó el rescate para librar a Israel de la plaga de los primogénitos. Israel tenía que recordar de generación en generación que Dios los había rescatado, que ellos no merecían, que Dios había provisto el sustituto, un cordero sustituto, para que ellos pudieran librarse del ángel de la muerte. Hermano, usted y yo también debemos de ser recordados todo el tiempo que Dios nos salvó por gracia y que Él proveyó a Jesús, y que usted y yo debíamos de pagar en la cruz, pero que Jesús pagó en la cruz en nuestro lugar, y Él soportó la ira de Dios en nuestro lugar, para que nosotros ahora podamos venir confiadamente al trono de la gracia. Y es algo que nosotros debemos de recordar, y es algo que nos debe de motivar a nosotros a vivir una vida agradable a Dios, apartarnos para Él. Israel tenía que recordar este rescate de generación en generación. Esta Pascua apuntaba, como ya le he dicho, al sacrificio perfecto que iba a ocurrir años más tarde. Charles Spurgeon, hablando acerca de este pasaje, él dice lo siguiente: el Cordero de Pascua no era inmolado solamente para ser observado, este era comido. Nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo, no fue inmolado solamente para que podamos escuchar y hablar de Él y pensar en Él, sino que fue inmolado para que podamos alimentarnos de Él. Muchas personas pueden decir, sí, yo creo, sí, yo sé que Él murió, tienen un conocimiento, pero ese conocimiento no lo lleva a nada. Tiene que haber un sometimiento. Tiene que reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador en su vida. Tenemos que nutrirnos de Él. Tenemos que vivir en Él y para Él. Jesús mismo cambió las palabras de este ritual de la Pascua y Él estableció un nuevo significado para la Pascua. Cuando Él toma la copa, en vez de decir esta copa que representa la sangre del Cordero con que se marcaron los postes de las casas del pueblo judío, en el momento de la Pascua, Él dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Esta copa representa mi sangre que será derramada para perdón de pecados. Estaba instituyendo algo nuevo. Aquí queda instituido el nuevo pacto. Y cuando toma el pan sin levadura, añade estas palabras: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, tomad y comed. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús está diciendo lo mismo que Moisés. Nunca olvides esto. Esto tiene que estar en tu memoria. Lo vas a celebrar siempre para recordarme. Versículos 12 al 13, y aquí vamos a ir terminando. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Quisiera rápidamente establecer una relación entre el Cordero Pascual y Jesucristo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 5:7 que Jesús es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Juan el Bautista reconoció que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El apóstol Pedro relacionó el Cordero sin defecto de Éxodo 12:5 y él dice que Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 9, versículos del 12 al 14, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mis hermanos, Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino, vivió una vida perfecta, desde que nació hasta la cruz, y murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, cumplió a cabalidad la ley. Y allí en la cruz hubo un intercambio. Nosotros pusimos nuestros pecados en Él y Él nos dio su justicia. Mis hermanos, es algo que nos debe de motivar a servirle. Es algo que nos debe de motivar a apartarnos más para Él. Es algo que no debemos de olvidar. Quizás yo lo decía en otro sermón, muchas veces nosotros no comprendemos la magnitud de ese sacrificio porque no nos vemos a la luz de la palabra. Porque quizás no nos consideramos tan malos, porque quizás no nos consideramos, no, yo no estoy tan mal. Pero cuando nos vemos a través del lente de la Biblia, a través del lente de Dios, podemos ver que éramos muertos espiritualmente y Cristo nos dio vida. Podemos ver que estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando vemos a través del lente de Dios, podemos ver que éramos esclavos del diablo y estábamos a voluntad de Él. Pero Dios proveyó la salida en Jesús. Cuando nosotros vemos, hermanos, cuando nosotros reconocemos lo horrible del pecado, cuando nosotros reconocemos la situación en la que nos encontrábamos y cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo, por eso el Evangelio son buenas noticias. Nosotros, hermanos, en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Imagínense por un momento esto. Si uno se aflige ahora que el presidente mira a los hispanos de una manera y uno dice, pareciera que fueran sus enemigos, que hay una persecución, que hay esto, y uno se preocupa, pero solo es un presidente, es un hombre común y corriente. Ahora imagínense Dios siendo enemigo nuestro, y éramos enemigos de Dios. Y la ira estaba sobre nosotros. Hermano, piense por un momento, en esta tierra quizás vamos a vivir unos 80 años, esperemos que más. Pero imagínense, 80, 90, 100 años. ¿Cómo puede comparar eso a una eternidad? En esta tierra solo somos peregrinos, estamos de paso. Pero nos aferramos tanto a esto, al mundo, a las cosas que el mundo ofrece, que quitamos la mirada de Cristo y la ponemos en lo que el mundo ofrece. Y comenzamos quizás a ver aquí las cosas de diferente manera. Pero piense de qué hemos sido librados. Piense de qué hemos sido salvos. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, Jesús es mi Salvador, pero ¿de qué te salvó Jesús? ¿Sabes de qué te salvó? ¿Sabes cuál era la condición en la que nos encontrábamos? ¿Y de qué he sido salvo? ¿Ha sido salvo de la ira de Dios? ¿Ha sido salvo de vivir una vida eterna en el infierno?
donde la llama nunca se apaga y donde el gusano no muere. De eso hemos sido salvos, hermano. Por eso venimos los domingos a celebrar la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte y sobre el pecado, porque en la cruz Él derrotó la muerte y el pecado. Termino con esto. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 6 al 14. Aquí con este texto termino, hermano. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.